Atlántida y Primavera es igual a la 89.9. Al Diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar. Porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Al Diván, donde, como cada semana hacemos, vamos a pensar sobre la salud emocional, donde nos toca hoy continuar un tema que estábamos abordando la semana pasada, súper interesante, acerca del reconocimiento de las emociones y acerca también de el saber cómo gestionarlas. Así que bueno, sean bienvenidos, pónganse cómodos. Es un gusto poder acompañarlos probablemente en las actividades que estamos haciendo a esta hora del día, en fin de semana, pero es un buen momento para parar, pensar y bueno, y en esa rutina que tenemos en la semana, donde usualmente no podemos como encontrar espacios para este tipo de cosas, que sería positivo hacerlo, pero que es muy difícil a veces, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar entonces la jornada de hoy para conectarnos, comunicarnos e ir pensando sobre este tema. Les cuento a quienes no estaban la semana pasada y les recuerdo a quienes sí nos acompañaron que estuvimos trabajando acerca de la educación de nuestras emociones con respecto a reconocer que nosotros tenemos emociones que son básicas, tenemos emociones que nos van acompañando a lo largo de toda nuestra vida, que es normal, que hacen a lo humano, porque realmente las emociones a veces decimos, bueno, pero a mí no me gustaría sentir esto o aquello, pero en realidad esas emociones que vamos sintiendo, todas tienen su porqué. Y estuvimos viendo en el encuentro anterior que las emociones, incluso aquellas que no nos gustan, aquellas que no nos hacen sentir tan bien, son positivas porque tienen alguna utilidad. Entonces, por ejemplo, habíamos estado conversando de que el miedo, por ejemplo, resulta protector porque me evita que yo me exponga a peligros, que prevea peligros y que pueda anticiparme a ellos y protegerme. La ansiedad, por ejemplo, vimos que también, que la ansiedad posibilita que pueda, por ejemplo, estar alerta frente a diferentes situaciones de mi contexto. Vimos que tenemos mecanismos primitivos con respecto a las emociones que se nos están desplegando en esta época fuera de contexto, como decíamos, una ansiedad que en otro momento me sirve para estar alerta en un entorno en el cual tengo depredadores o lo que fuera, ¿no? Y donde estoy preparado para una inyección de adrenalina y salir corriendo. Bueno, hoy no la necesito y sin embargo lo que ocurre es que nos pasa, y hay muchas personas que sufren, por ejemplo, de ataques de ansiedad, ataques de pánico, donde no hay una justificación en el entorno para eso, pero sin embargo a la persona le ocurre y es bastante difícil de llevar. Bueno, pero vimos que todas estas emociones básicas tienen su porqué. Hablamos que un grupo de emociones son las que engloban al miedo y a todas las emociones similares a él. Otro grupo de emociones son las que engloban a la tristeza y ese tipo de sentimientos, ¿no? De emociones que desembocan en sentimientos. Y decíamos que la tristeza, por ejemplo, también sirve porque me ayuda a aprender de situaciones o de errores o de cuestiones en las que no actué de la manera que debía hacerlo. Otro grupo de emociones básicas son las que están emparentadas con el placer, con la felicidad, con la alegría, bueno. Es así, son las que aceptamos, las que nos gusta sentir, las que no tenemos problema, ¿no? Otras tienen que ver con la ira y todas estas emociones que generan bastantes problemas, ¿no? Porque decíamos que cuando se desenvuelve esta emoción de ira, de furia,
de resentimiento, usualmente lo que trae son consecuencias no deseadas. Porque frente a nuestra reacción en estas circunstancias es muy probable que respondamos de una manera que después nos podemos arrepentir, ¿no? Diciendo cosas que no queremos o que las decimos y después nos damos cuenta que dañamos a la otra persona y nos sentimos mal. Hablábamos que esto era como una tabla donde yo pongo clavos, que son esas palabras hirientes, y a futuro me arrepiento y las retiro porque pido disculpas, pero las marcas quedan. Es decir que estuvimos conversando acerca de eso, ¿no? De cómo la ira, el resentimiento, también se van acumulando y cuando lo saco afuera lo puedo sacar de una manera no deseada. Otro grupo de... Pero decíamos también esto, que la ira servía porque en otros momentos fue más necesario incluso que ahora, el hecho de ponerse en una posición de defender lo propio, en una posición de no permitir, por ejemplo, que se nos quiten las cosas que son de nosotros, o protegernos, o proteger a los nuestros. La sorpresa era otro grupo de emociones básicas, y después el disgusto o el asco, que decíamos que esto último protege especialmente a las personas de, por ejemplo, consumir cosas en mal estado o de exponerse a situaciones que afectarían su salud. Y la sorpresa, habíamos dicho que pueden ser emociones que lo que hacen es ayudarnos de pronto, de golpe y rápido, a enfocar toda nuestra atención en un estímulo, en una cosa que esté ocurriendo y que podamos entonces prestarle atención a eso. Esto nos puede llevar a una sorpresa agradable o desagradable, pero bueno, en definitiva, son emociones, todas ellas, que sirven. Y pensando sobre las emociones y pensando en cómo las emociones sirven y cómo nos llevan a relacionarnos a nuestro día a día, pero la importancia también de que sepamos cómo hacer para que estas emociones no se nos vayan de las manos. Porque decíamos también de que ocurre que muchas veces reaccionamos de una manera que después nos arrepentimos, que después pensamos, bueno, no fue la mejor manera, debía hacerlo de otra forma. Y a veces estamos satisfechos con cómo reaccionamos a las distintas circunstancias, pero muchas otras veces nos preocupa. Y una causa muy frecuente de que las personas lleguen a la consulta psicológica es justamente el plantear esto, ¿no? Debo dominar mi carácter, estoy reaccionando o respondiendo de una manera que las otras personas después se distancian de mí. Estoy arruinando mis relaciones personales. Bueno, muchas veces tiene que ver cuando, por ejemplo, hacemos este tipo de cosas como una explosión de ira. Hablábamos también, por ejemplo, de decir las cosas, ¿no? De decir, bueno, yo soy sincero y te digo lo que yo pienso. Bueno, ese ser sincero y decir lo que uno piensa tampoco es herir los sentimientos de los demás. Entonces, bueno, cuando esto se empieza a convertir en un problema, cuando no encuentro las herramientas que me ayuden a poder regular mis estados emocionales y mis vínculos con las personas que me rodean, bueno, ahí llega el momento entonces de plantearse cómo hago para desplegar las emociones de una manera que me haga sentir a gusto, que me haga sentir cómodo, una forma que después no tenga que arrepentirme de la situación que se desencadenó, de las consecuencias. Entonces, por eso la propuesta para el día de hoy es justamente pensar sobre eso. La propuesta es que pensemos juntos acerca de cómo podemos aprender a anticiparnos a las emociones que se van a desarrollar, cómo podemos también aprender a reeducar estas emociones cuando no nos gusta la manera en que se despliegan. Y queremos dar un saludo en este inicio a Miriam y a Mirta González, que dice hola desde Alicante, España. Bueno, le mandamos un beso enorme a Mirta, que nos está siguiendo, y a Miriam, que expresaba que el tema súper interesante porque las emociones definen quiénes somos. Y me parece importante este último comentario en esa apreciación, porque sí, somos lo que mostramos hacia el afuera, ¿verdad? No somos lo que decimos. Yo puedo tener un muy lindo discurso, pero en definitiva somos lo que mostramos hacia el afuera.
Entonces la invitación para el día de hoy es pensar sobre esto, cómo regulamos nuestras emociones, cómo vamos a hacer para poder desplegarlas de la manera que quiero, y especialmente importante cuando las emociones que se van desplegando dañan mis relaciones personales o dañan mi autoestima o me hacen sentir de una manera que me limita en mi vida cotidiana. Vamos a conversar sobre este tema y vamos a comunicarnos por nuestras vías de siempre. Pueden hacerlo a través de WhatsApp al 094 46 20 46 o podemos comunicarnos también en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook de la radio o desde el Facebook del programa Al Diván FM o Atlántida FM. Pueden buscarnos allí y comunicarse con nosotros para ir comentando algunas cosas que seguramente nos sean de utilidad a todos, porque como decíamos, las emociones son de todos las tenemos, no es algo que a alguien no lo afecte, siempre todos estamos implicados en esto. Así que vamos a conversarlo juntos. Mientras tanto, te voy a invitar a escuchar una canción que probablemente hemos cantado y escuchado muchísimo, Brillante sobre el mic de Fito Páez, donde sin duda, si la escuchamos con atención, va a haber mucho de esta cuestión de desplegar emociones. Todos los sábados a las 12:30 están invitados al Diván. Pensemos desde psicología y generemos bienestar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción: Paula Fasari, licenciada en psicología. Al Diván, sábados 12:30 por Atlántida FM 89.9. Bueno, y acá escuchábamos entonces, si nos empezamos a fijar en realidad en la música, es una gran expresión de las emociones. La música tiene mucho para brindarnos en cuanto a reflexión de las emociones, y este tema no se queda atrás. Hablando de emociones básicas, hablando de, por ejemplo, la nostalgia, el recordar situaciones, momentos, experiencias, todo lo que se nos va generando, y estas emociones que nosotros vamos desplegando en nuestra vida, como decíamos, nos ayudan en muchísimos sentidos. Todas las emociones son positivas, pero en ocasiones también se constituyen en un problema, se constituyen en algo que no nos gusta, que no quisiéramos que salga de esa forma. Por eso hoy lo que vamos a desarrollar tiene que ver justamente con cómo vamos a gestionar estas emociones. Y hay una herramienta que se utiliza mucho en el cambio de conducta y se utiliza mucho en psicología, que tiene que ver con el diario emocional. Y acá podríamos empezar a pensar algunas cosas básicas con respecto al diario emocional, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que incluir? Pensar también de que tiene que ser fácil de implementar, algo sencillo, algo que no me cueste, algo que no se convierte en un trabajo al final para nosotros, ¿no? Y hay algunas cuestiones, algunas dimensiones que tengo que pensar que dentro de las emociones están incluidas, para después poder pensar, qué es lo que voy a querer registrar, porque no es escribir cualquier cosa o de cualquier manera. Entonces vamos a trabajar justamente este tema, cómo llevar un diario emocional. Estas dimensiones que mencionábamos, que están implicadas en el despliegue de las emociones, tienen que ver, por ejemplo, con lo neurofisiológico, es decir, cómo está el cuerpo cuando sentimos esta emoción. Vamos a poner un ejemplo. Si lo que estoy sintiendo, la emoción que estoy sintiendo es miedo, desde una respuesta neurofisiológica aparece, por ejemplo, la sudoración, las manos temblorosas, un nudo en la garganta o en el estómago, ganas de llorar, gritar. Es decir, que hay una cuestión que se despliega desde lo físico a nivel de conectores de los neurotransmisores, a nivel de las reacciones que mi cuerpo involuntariamente comienza a sentir. O por ejemplo, si estoy sintiendo vergüenza, me pongo colorado, transpiro, y a veces, por más que quiero disimular, hay ciertas cuestiones neurofisiológicas que se despliegan. Por otra parte, también está la dimensión cognitiva. Esto quiere decir los pensamientos que yo tengo durante el transcurso de esa emoción.
lo que yo estoy diciéndome en mi cabeza. Que estos a veces son ayudas, pero a veces son nuestros enemigos, porque muchas veces los pensamientos que están acompañando ciertas emociones profundizan esa emoción. Por ejemplo, si yo siento miedo y es un miedo injustificado, porque, por ejemplo, no sé, me da miedo la oscuridad, y estoy en mi cuarto, estoy en mi dormitorio, y es de noche, y mis pensamientos potencian esto de que sí, que tengo que tener miedo, que realmente hay algo que me tiene que asustar mucho, la emoción se va a desplegar mucho más. Por el contrario, si los pensamientos me ayudan a calmarme, o por ejemplo cuando tengo ansiedad, después vamos a trabajar sobre la ansiedad, pero por ejemplo, la ansiedad es una de las emociones más complicadas de poder llevar porque se presenta persistente, ¿no? Y si yo estoy sintiendo mucha ansiedad, a veces hay pensamientos que se transforman en recurrentes, pensamientos como se dicen rumiantes, porque es como la vaca, agarra y lo tiene ahí, lo tiene ahí, lo tiene ahí, no larga ese pensamiento. Bueno, cuando tengo este tipo de pensamientos, durante la ansiedad, estoy con un ataque de ansiedad y estoy pensando en cosas que me producen más ansiedad, esto se va a potenciar. Por eso a veces, por ejemplo, ayuda buscar un pensamiento neutro. Por ejemplo, hay personas que sufren de ansiedad y cuentan que les sirve, por ejemplo, repetirse una idea, como decir 1, 1, 1, 1, que me ayuda a poner mi mente ocupada en algo que es neutro y que me quita de ese lugar en el que se va a seguir profundizando el problema, ¿no? O sea que un segundo aspecto, más allá de lo neurofisiológico, es lo cognitivo, lo que yo pienso durante y antes de esa emoción, porque a veces también antes de la emoción yo estoy pensando ciertas cosas que despliegan esa emoción, ¿no? Y por último lugar, en tercer lugar, está la dimensión comportamental, o sea, las conductas que se desencadenan por sentir esa emoción y por tener esos pensamientos. Bueno, o sea que la emoción no podemos pensarla solamente desde lo último, que es a veces lo que nosotros más visualizamos, porque es lo que es más fácil de ver en la persona que está transitando esa emoción, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? Pero realmente hay que trabajar mucho también sobre la parte cognitiva, sobre la parte del pensamiento, para que después podamos cambiar esa conducta. Y lo neurofisiológico es difícil, son mecanismos, como decíamos, que se nos activan, que aparecen, y que no siempre tengo control sobre ellos. Si yo no quiero mostrar de que me puse nervioso y me dio vergüenza, pero me pongo bien colorada de cara, son cosas que es difícil que yo las pueda controlar. Pero sí puedo controlar los pensamientos que van a ser como el eje, digamos, de toda esta cuestión. Entonces, bueno, nosotros en la vida diaria estamos todo el tiempo atravesados por emociones, ¿no? Estas emociones nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a ser creativos, a adaptarnos, a desarrollar la memoria, a comunicarnos con otros y a tener salud, en definitiva, ¿no? Si el balance de emociones que siento más en mi día son emociones positivas, bueno, como amor, alegría, etcétera, es más probable que nuestra capacidad de tomar decisiones sea más centrada, que seamos más creativos, que innovemos, que nos adaptemos mejor. Por el contrario, si las emociones que ocupan más tiempo de mi día son aquellas que tienen que ver con la depresión, con la tristeza, esto hace probable de que yo también tenga ciertas limitaciones en mi vida cotidiana. Hasta me enfermo físicamente, porque también ocurre de que las emociones nos hacen enfermar físicamente. Entonces tenemos que pensar también en la importancia de buscar un balance, un equilibrio, ¿no? No quiere decir de que nunca vamos a tener que permitirnos sentir emociones negativas, porque esas, como vimos, están allí presentes por algo, pero sí buscar el equilibrio emocional. Y para eso hay que conocer las emociones, hay que saber reconocerlas en su momento, darles un nombre, poder mencionarlas, son esto, son aquello, qué significan y por qué se presentan en este momento, que a veces nos cuesta también darnos cuenta de por qué estoy sintiendo esto. Y parece que las emociones están ahí, que nos sobrepasan, que son impulsos o recursos internos que salen sin que nosotros los controlemos, pero que realmente tienen su porqué. El diario emocional, como te mencionaba hace un momento, nos ayuda justamente a empezar a identificar estos aspectos. Son técnicas cognitivas, o sea, técnicas de razonar y pensar sobre las emociones, algo que
está tan desvinculado del razonamiento como es la emoción, ¿no? Pero para cambiarlas, para mejorarlas, para optimizarlas y lograr ese equilibrio, necesitamos sin duda alguna el razonarlas, el pensarlas, pensar sobre la influencia que están recibiendo estas emociones y bueno, y cómo poder regularlo a la forma en que yo necesite desplegarlas, ¿no? El diario emocional puede ser una herramienta más incorporada dentro de un repertorio de acciones que yo pueda desplegar y que me ayuden a resolver estos problemas de índole emocional. Un primer paso para regular las emociones es justamente el ser consciente de ellas. Si yo no tengo conciencia de qué emociones estoy desplegando, no las puedo abordar. O sea que hay que permitirnos también reconocerlas y aceptarlas, porque aún las que no son lindas, las que no nos gustan, las tenemos que aceptar para poder abordarlas, ¿no? Y después trabajar con ellas. ¿Qué es lo que vamos a buscar entonces con un diario emocional? Bueno, 3 cosas fundamentales. Vamos a buscar, primero que nada, aumentar nuestra conciencia acerca de cómo estamos viviendo los estados emocionales y modificarlos a voluntad propia, que no es sencillo, pero que se puede hacer. En segundo lugar, vamos a ver cómo cambiar pensamientos destructivos por una voz interna saludable y reconciliadora. Muchas veces, como decíamos, nos decimos cosas que son dañinas para nosotros. No servís, no podés, te va a salir mal, te va a costar, capaz no podés hacer tal cosa, no te quieren, o sea, cosas que nos decimos que son pensamientos destructivos y que hay que cambiarlo por una voz interna saludable y reconciliadora. Y en tercer lugar, llevar un diario emocional nos sirve para observar las reacciones que solemos tener y buscar otras respuestas alternativas si estas que estamos teniendo no nos gustan, no nos sirven y no están siendo positivas para nuestro desarrollo. Así que de ahí su importancia, ¿no? Pero hay algunas cosas que tenemos que considerar, porque al decirlo así pareciera de que bueno, que todos podemos llevar un diario emocional de la misma forma, pero sin embargo no es así, porque esto es algo que tenemos que considerar, que si yo voy a desarrollar un diario emocional, lo voy a hacer de una manera personal. Es mío solamente, yo no tengo por qué compartirlo con nadie. Mi diario emocional es mío, a no ser que yo lo esté trabajando en terapia y que yo quiera utilizar esa herramienta y después con mi psicólogo o mi psicóloga yo lo quiera compartir para que esa persona me ayude a ver si lo estoy llevando adecuadamente. Pero no es algo que uno debe compartir ni con su pareja, ni con sus amigos, ni con nadie, porque es una reflexión personal. Y porque además nuestra pareja, nuestros amigos, por más que tengan las mejores intenciones del mundo, sus consejos nunca van a ser objetivos, siempre van a ser teñidos de su propia experiencia. Algo que el psicólogo aprende a hacer, ¿no? A ser neutro, a no poner ni siquiera expresiones en el rostro frente a algunas cosas que pueda decir la persona que esa cara de póker, ¿no? Frente a lo que nos pueda contar la persona que llega, porque no se trata de juzgar, pero para quienes no son psicólogos es muy difícil no emitir juicios, no emitir opiniones. Entonces, no nos expongamos a esto. Si ya nosotros estamos expuestos de, por ejemplo, tener baja autoestima, por ejemplo, y yo presento lo que estoy pensando en mi diario emocional a otra persona y me dice, ay, no, pero así no es, estás equivocado, me refuerza que yo lo hago mal. Entonces, no se comparte. Y por otra parte también es escrito, sí o sí, el diario emocional es escrito. ¿Cómo vamos a hacerlo también, no? Bueno, vamos a pensar que yo no puedo tener un super cuaderno para anotar enorme, que tengo que utilizar algo práctico, una libreta pequeña, un cuaderno pequeño, o puedo utilizar algo en mi celular. ¿Quién no tiene un celular en su bolsillo hoy en día? Donde yo pueda abrir un bloc de notas y pueda ir registrando algunas cosas que vamos a pensar cuáles podrían ser, ¿no? Pero que yo pueda tener algo que sea práctico de llevar, algo que no me lleve mucho trabajo y que lo pueda transportar, que si yo me fui a algún otro lugar y hay algo importante que quiero registrar, sea posible hacerlo. Hay personas, bueno, son más analógicos, te gusta el papel y te gusta escribir, lo puedes hacer. Te gusta más algo más tecnológico, puedes tener, por ejemplo, tu celular. A veces sirve también tener algunas frases exhortativas, frases que nos animen, que nos gusten, algo que quiero recordar, algo que
que me ayuda a tener presente una meta o un objetivo. Bueno, esas cosas pueden ayudar. Y también puede ayudar ponernos algunos recordatorios hablándonos en tercera persona. Por ejemplo, en mi caso, que me llamo Paula, poner, bueno, por ejemplo, Paula debe mantener la calma lo más posible. O sea, frases que yo las tenga presentes, que estén visibles dentro de mi diario emocional y que las cambio por el debo mantener la calma. Porque en ese caso yo, cuando pongo debo mantener la calma, lo estoy haciendo desde un contacto muy íntimo conmigo y mis emociones. Y dijimos que queremos hacerlo desde un lugar más razonado, tomando distancia y mirándonos desde otros lentes a nosotros mismos, ¿no? Lo que es bastante difícil de hacer, ¿no? Pero que realmente es importante para esto. Y bueno, y este diseño de nuestro diario emocional, si lo hago en formato digital o en papel, si le coloco frases o no se las coloco, es una elección personal, pero pensemos de que, como decíamos, siempre tiene que ser escrito. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, puede servirnos, por ejemplo, utilizarlo en la noche, porque nosotros allí a la noche hemos tenido una serie de experiencias en el día, no vamos a estar todo el día escribiendo en el diario emocional, pero bueno, de repente sí te resulta práctico o te pasó algo y querés anotarlo en el momento, pero si no, usualmente lo que hacemos es tomarnos un momento, algún momento en el día, sobre todo al final del día, no tiene que ser justamente antes de dormir, pero al final del día, donde voy a dejar mis impresiones, las situaciones que viví en el día y tratando de pensar sobre eso, qué cosas fui sintiendo, ¿no? Pero ahora vamos a ver de qué manera. Entonces tomar un momento, un espacio. No es escribir tampoco larguísimo, aunque si te gusta y te sirve, bueno, puede ser una buena forma, ¿no? Pero puede ser un punteo de cosas. Y van a aparecer emociones que tuvimos en el día. Ahora, no nos permitamos, en este registro que vamos a realizar, revivir la emoción sin evaluarla. ¿Por qué sentiste eso? ¿Qué cosa te desplegó esa emoción? Y muchas veces lo que ocurre es que estas emociones las despliego frente a otra persona por algo que pasó con la otra persona, y muchas veces es usual de que esa persona tiene algo que a nosotros nos interpela en su manera de ser. O sea que también hay que evaluar por qué sentí esta emoción en este momento con esta persona, qué actividad estaba haciendo. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es qué sentimos. Pero después le vamos a tratar de dar un nombre a esa emoción, ¿no? Decir, bueno, esta emoción que tengo se llama tal cosa, ¿no? Se llama miedo o se llama más angustia o se llama más ansiedad. Bueno, vamos a tratar de delimitar. Vamos a pensar con qué intensidad se dio esta emoción, cuando ocurrió, con qué intensidad se desplegó y cómo nos sentimos ahora que la estamos recordando. Porque obviamente que, como decíamos, por ejemplo, con respecto al enojo, no es lo mismo sentir tener un estallido de cólera que sentir resentimiento o sentir bronca. No es lo mismo, ¿no? Tenemos diferentes intensidades. Entonces, bueno, vamos a pensar en eso y vamos a pensar en los que nos genera ahora que los estamos recapitulando en nuestra mente, que estamos pensando cómo fue, ¿no? Y como decíamos de que el pensamiento es como el timón de todo esto, es el eje de todo esto, vamos a pensar qué pensamientos acompañaron a esa emoción. ¿Hubo pensamientos destructivos? ¿Te dijiste a ti mismo algo en ese momento, previo a desplegar esa emoción o durante el despliegue de esa emoción, que en realidad a quien hace más mal es a vos mismo? Bueno, vamos a pensar entonces y tratar de identificar esos aspectos que son sumamente importantes, que hacen justamente a cómo yo puedo manejar esta emoción. Vamos a seguir pensando sobre esto, vamos a pensar acerca de cómo despliego estas emociones y cómo puedo registrar esto en un diario emocional. Vamos a ir a un espacio que tenemos en este programa, que es el tema de hoy en las artes, y después de poder conversar sobre esto que vamos a hablar juntos, vamos a seguir pensando cómo escribir este diario emocional. El tema de hoy en las artes.
Bueno, y siempre en este espacio buscamos relacionar un poco lo que estamos conversando con las artes. Y a mí me parece que siempre el cine tiene un pensar sobre tantas cuestiones que tienen que ver con la psicología y con las emociones, que me parece súper enriquecedor buscar alguna película que tenga relación con lo que estamos conversando. Y para el día de hoy quería comentarles sobre una película que la vi hace mucho tiempo, porque es una película de 1999, pero es esas películas que después siempre quedan en nuestro registro de películas que están buenas, porque es una película que se trata muchísimo acerca de las emociones, una película que habla acerca de esto, ¿no? De que las emociones son parte de lo humano y que las emociones son positivas y necesarias para justamente ser humanos. Esta película se llama El hombre bicentenario. Es una película que realmente nos pone sobre la mesa el tema de las emociones y de lo humano, ¿no? Trata acerca de, en aquel momento, el 2000 no había llegado, bueno, entonces había una preocupación por lo que iba a ser el 2000, ¿no? Y los avances tecnológicos y demás, bueno, y se sitúa la película en 2005, en aquel momento todavía faltaban unos años, y donde hay una familia que decide comprar un robot para hacer tareas de limpieza y de mantenimiento. Así comienza la película, donde, cuando este robot llega, se despliegan algunas 3 leyes de robótica. La hija mayor no quiere mucho este robot, al que le llaman Andrew, y su hermana menor Amanda sí simpatiza con él, y bueno, y descubre que está bueno pasar tiempo con él, y el robot la llama pequeña señorita. Bueno, en un momento del inicio de la película ocurre un accidente en el cual se rompe una figura de vidrio y el robot comienza a tallar una nueva en madera. Y esto sorprende a Richard, al padre de las niñas, a que había traído el robot a su casa, que lo lleva a la fábrica de donde lo habían diseñado, para preguntar acerca de si esto era esperable, ¿no? En el comportamiento del robot, si esta creatividad era parte de su programación. Y bueno, y resulta que le dicen que no, y que si él quiere lo reprograman, lo descartan y le dan uno nuevo, porque eso era algo que se salía de lo esperable, ¿no? Le ofrecen deshacerse de Andrew, pero Richard decide que no, que mejor se lo lleva, y lo empieza a animar a Andrew a desplegar esa creatividad y a explorar otras humanidades. Y acá empieza este camino de reconocimiento de las emociones o de permitirse desplegarlas. Lo primero que Andrew hace es convertirse en relojero, empieza a explorar por ese lado y empieza a ganar una considerable fortuna. Pero descubren también que hay un bache legal, que en las leyes actuales un robot no puede tener bienes, así que Richard empieza a ser el administrador de esa fortuna, ¿no? Continúa pasando el tiempo y se empieza como a buscar darle a Andrew otras capacidades. Entonces, por ejemplo, algo que ocurría es que se estaba viendo de que Andrew podía desplegar ciertas emociones, pero que su rostro robótico no lo podía reflejar. Entonces se busca, por ejemplo, darle un rostro que exprese con expresiones faciales las emociones que le estaba sintiendo, ¿no? Y más o menos unas 2 décadas después de haber sido iniciado en su programación, Andrew le trae a Richard todo el dinero que había logrado y le pide su libertad. Este es un momento donde las emociones de este robot se estaban haciendo cada vez más humanas y donde él empieza a anhelar esta cuestión de la libertad que antes no le había ocurrido y que es propio de lo humano, ¿no? Pero Richard no le acepta esto y le dice que le da su independencia, pero que no puede vivir más en la casa de ellos, que tenía que tener su independencia real, que tenía que irse, que no podía seguir siendo el sirviente del hogar y demás, que ya no estaba en ese lugar, ¿no? Y es así que Andrew se hace su propia casa junto a la playa. Después la película avanza al 2048, cuando Richard ya envejece, está en su lecho de muerte y le pide disculpas a Andrew por haberlo desterrado de su hogar, ¿no? Pero la cuestión es que él, el robot, Andrew emprende una búsqueda para ver si hay otros robots como él. Y toma contacto con Amanda,
que se casó, que se divorció, que tiene un hijo y tiene una nieta también, y él retomó contacto con ella, ¿no? Y Andrew, en esta búsqueda con otros robots, ve que también, hay robots como Galatea, que está modificada en su personalidad y sus rasgos femeninos, y trata de ver, cómo se hizo esto y de investigar, ¿no? Para que los robots parezcan más humanos, y empieza a financiar él un proyecto para justamente comenzar a probar esto, ¿no? Y la persona que lo ayuda a financiar todo esto tiene también un gran interés en justamente dar una apariencia más humana a los robots. En ese contexto, Amanda envejece, su nieta se parece mucho a su abuela cuando era pequeña, y empieza una relación entre esta nieta y el robot. Al final, Andrew va viendo esto, ¿no? Que todas las personas de su entorno mueren mientras que él continúa viviendo, y sus emociones se mezclan, ¿no? De muchas formas, porque comienza a sentir emociones y sensaciones cada vez más intensas. En este avance que se le va haciendo a él va descubriendo otras relaciones, incluso amorosas, que quienes no han visto la película los invito a que lo puedan hacer. Y él empieza a darse cuenta de que quiere ser más humano todavía, incluso físicamente, ¿no? Empieza a sentir como cierta preocupación de ser inmortal, y empieza a sentir también cierta preocupación de seguir perdiendo a los demás y de no tener como la completa capacidad de poder expresar esas emociones también a nivel físico. La película va pasando por varias etapas, 2205, 200 años después, y así nos va contando, en qué deriva la historia de él, que no les quiero contar lo que va a ser el final, pero sí los invito a que la puedan ver. Es una película que está totalmente centrada en las emociones y en lo que nos hace humanos, justamente que son esas emociones, las agradables, las desagradables, todas ellas. Así que cuando puedan, pasen por allí a verla. Todos los sábados a las 12:30 están invitados al Diván. Pensemos desde psicología y generemos bienestar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción: Paula Fasari, licenciada en psicología. Al Diván, sábados 12:30 por Atlántida FM 89.9. Y como decíamos, ¿cuánto de las emociones podemos encontrar en la música? Este es otro tema que realmente nos da mucho para pensar sobre las emociones. Y estábamos pensando y conversando juntos acerca de cómo registrar nuestras emociones para realizar un cambio en la conducta cuando no me gusta la manera en que las emociones se están desplegando en mí, cuando siento que me exceden, que me están controlando las emociones y no yo a ellas, y me perjudican después en mi vida cotidiana. Entonces estábamos pensando en desarrollar un diario personal, un diario práctico, pequeño, digital o en papel, como te sientas mejor, pero donde yo pueda comenzar a, por ejemplo, preguntarme qué siento, a darle un nombre a esa emoción, con qué intensidad la sentí. Y también lo último que dijimos fue identificar qué estaba pensando en esos momentos, antes de la emoción o durante la emoción. Pero hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta para llevar un diario emocional. Por ejemplo, podríamos registrar: ¿sentías deseos de hacer o decir algo en ese momento que capaz que no lo hiciste, pero está bueno registrarlo? Porque también ese registro de qué sentí deseos de hacer o decir acompañan a qué estaba pensando. O sea que a veces me ayuda a visualizar los pensamientos que tuve en ese momento. ¿Cómo reaccionaste? ¿Y cómo te sentiste con esa reacción? Porque a veces la reacción que tengo es buena y me hace enorgullecerme de ese control emocional que yo quise imponerme en cierto momento y que lo pude hacer. Pude hacerme entender por los demás, pude desplegar lo que estaba sintiendo de una manera que me quedo contento, que digo, sí, pude comunicarme bien en ese sentido. Porque a veces nos queda esta sensación, ¿no? No es lo que quise decir, o no, puede parecer que yo pensaba tal cosa y no era así. Entonces pensemos eso, qué reacción tuvimos y si se corresponde con lo que queríamos expresar y cómo nos sentimos. Después preguntarnos también
cuál es el sentido positivo de lo que ha sucedido en ese momento. Preguntarnos si tomamos como aceptables las sensaciones, pensamientos y reacciones que tuvimos. ¿Estamos en sintonía con eso? ¿Estuvo bien? Me parece que reaccioné bien, me parece que, no sé, estoy en una situación en que tengo que competir contra otra persona en algo. No resultó como yo quería. Reaccioné de una manera positiva para mí, reaccioné de una manera que mantiene una armonía y demás. Lo hice de la manera que yo quiero. Bueno, ahora supongamos que no pasó eso. Y que cuando yo me pregunto esto para mi diario emocional, me pregunto las sensaciones, los pensamientos, las reacciones que tuvo son las que quería y la respuesta es no. Tengo que preguntarme también si puedo agradecer que esta situación me haya ocurrido. Porque a veces también tenemos que ver el aprendizaje que esta situación nos trae. Son cuestiones como buenas para poder detenernos y pensar. ¿Cuál es el sentido positivo entonces de que esto haya pasado y si hay algo que agradecer? Y acá viene la parte de la meta. ¿Qué estado de ánimo es el que deseo alcanzar? ¿Cómo conseguirlo? Por ejemplo, si yo reaccioné con frustración, supongamos, y esa frustración se me desbordó y lloré, por ejemplo, ¿no? Se me desbordó esa frustración a tal punto de que o me enojé muchísimo o me angustié. Bueno, entonces si me pasa algo así y yo digo, bueno, no quiero eso, ¿no? ¿Qué estado de ánimo deseo alcanzar? Porque la frustración, por ejemplo, no es que va a dejar de existir, pero ¿cómo quiero reaccionar frente a eso? Y entonces acá es plantearse cómo lo puedo conseguir, por dónde empezar. Y capaz, el por dónde empezar es tratar de subsanar algo de lo que ocurrió. O capaz es tratar de bajar nuestras revoluciones también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿hay algo que queramos hacer ahora? Y ahí puede ser, por ejemplo, disculparme. Hablar con la persona con la que reaccioné de una manera que no quería y decir, mira, lo estoy pensando y realmente mi reacción de hoy no fue la mejor. Te quiero pedir disculpas si te hice sentir mal, por ejemplo, ¿no? A veces no es la reacción disculparnos, capaz que la reacción que queremos tener ahora o lo que queremos hacer ahora es algo que nos ayude, por ejemplo, a encontrar una calma o lo que sea, y por ejemplo puedo salir a caminar. Esas cosas siempre son positivas porque además todo lo que tenga que ver con el ejercicio despliega en nosotros a nivel neurofisiológico hormonas y cosas que nos hacen sentir bien, como por ejemplo las endorfinas. Entonces a veces ayuda muchísimo porque esas endorfinas que empiezan a circular por mi cuerpo me generan un estado de mejoría de mi estado de ánimo que me ayuda a pensar mejor. O sea que definir, hay algo que quiero hacer ahora y hacerlo. Y cada vez que sintamos una emoción negativa o positiva, anotar lo que hacemos para mitigarla. Y no solo cómo nos sentimos, porque si yo solo anoto, me sentí feliz, me sentí triste, me sentí aburrido, y solo anoto eso, no me va a servir más que para ver la frecuencia con la que yo me estoy sintiendo de cierta manera. Pero si yo anoto por qué me habré sentido así y empiezo a pensar, bueno, ¿en qué me desplegó esto? Tuve ansiedad, estaba en mi trabajo y me sentía ansioso. ¿Por qué? ¿Qué situación de mi trabajo, de ese momento, me habrá desplegado la ansiedad? Entonces pensar qué estaba pasando en ese momento, quién llegó o qué tarea estaba haciendo yo, qué meta para ese día tenía. O sea que hay que tratar de entender esa emoción en el contexto en el que se desplegó, ¿no? Describir qué origina esa emoción. Y cuando termine el día, también sería positivo ponerle una calificación a nuestra reacción del día, del 1 al 10. 1 para frustrado, porque bueno, no me sentía a gusto con la manera en que desplegué mis emociones, y un 10 para haberlo logrado. Entonces, ir pensando a ver de qué manera nos va evolucionando esto en el paso del tiempo, ¿no? Cuando comenzamos a hacer un diario emocional con estas características, al principio notamos que escribimos varias páginas y bueno, y parece que como que no sacamos nada limpio. Pero después de un tiempo que nosotros hacemos este registro, si yo empiezo a mirar para atrás, empiezo a encontrar ciertos patrones. Y algo que no reconocía al principio, y yo después puedo empezar a mirar, me empiezo a dar cuenta. Por ejemplo, si yo dije, este día me desplegó ansiedad
el tener que trabajar bajo presión, por ejemplo, ¿no? Porque tenía que entregar algo que me lo presentaron ahora para allá. Bueno, entonces yo pongo, esto me desplegó ansiedad y después capaz que me sentí mal y que se transformó en otra cosa peor, ¿no? Bueno, otro día yo sigo registrando otras emociones y capaz que otro día me encuentro con que otra situación en la que se me presionó, yo me sentí de la misma forma, aunque no sea en el mismo contexto, por ejemplo, laboral, que sea en otro lugar. Y empiezo a encontrar los patrones, ante qué cosas yo reacciono de una manera en la que despliego una emoción que de repente no es la que yo quiero desplegar. Entonces, aunque al principio parece que anotamos cosas como un sinnúmero de cosas que no tienen mucho sentido para nosotros, después le vamos a empezar a encontrar el patrón, esa cosa estable que nos muestra cómo solemos reaccionar a las cosas del ambiente. Y el escribir este diario se empieza a transformar en un hábito y se empieza a transformar en una herramienta para el control emocional. Cuando lo vamos registrando sin que nos cueste tanto, porque los primeros días puede ser difícil hacerse estas preguntas, cuando lo hacemos más en automático estamos en un camino mucho más sencillo y esto ocurre bastante pronto. Yo les voy a dejar en el Facebook de la radio y les voy a dejar en el Facebook del programa, les voy a ir dejando estas preguntas que podríamos hacernos, esta guía, ¿no? Porque de repente ahora lo escuchamos y después es difícil acordarse de qué aspectos yo tendría que pensar. Pero les voy a dejar esta guía para que ustedes lo puedan reconsultar, lo puedan mirar y bueno, y empezar a completar este diario. Después de hacerlo unos días, ya no voy a necesitar estar mirando una guía de preguntas que debería hacerme, ¿no? Podríamos hacernos como un cuadro, por ejemplo, para completar en el día, donde aparezca situación vivida, entonces brevemente un punteo de qué fue lo que pasó, personas involucradas, otra columna diría la emoción experimentada, otra la reacción que tuve, y por último incluir un aprendizaje de lo que viví. Poder completar estos ítems, poder irlos pensando, automatizándolos, va a llegar un momento que nos va a ayudar a que no lo necesitemos más el diario emocional. Ahora, si te hace bien, te gusta, te ayuda a conectar con tu interior, que mira que no es fácil, porque mucha gente llega a terapia sin capacidad de hacerse autocrítica. Y esto es muy difícil, porque el psicólogo primero tiene que trabajar en esta posibilidad de mirarse para adentro, que es muy difícil. Muchas personas pueden mirar y juzgar las conductas de todo el mundo menos las propias. Eso muchas veces es una manera defensiva de mirar mucho para afuera el defecto de todo el mundo para no mirar para adentro, porque si miro para adentro sería doloroso lo que veo. Entonces, este ejercicio te ayuda a mirar para adentro, te ayuda a entenderte, te ayuda a sobreponerte a emociones que te resulten en el despliegue de un sentimiento que no te gusta. Te ayuda a cambiar tus conductas, te ayuda a relacionarte mejor contigo y con los demás. Entonces, por supuesto que es un ejercicio muy positivo. No es, de igual modo, una solución magistral a un problema complejo, ¿no? Porque lo que pretende hacer es acercarnos a algo fundamental que sería parte del tratamiento, que es prevenir conductas disruptivas o conductas que son como una explosión de las emociones de una manera que nosotros no queremos. Es abrir una puerta a las emociones para que surjan, para que fluyan, para que se expresen en un marco controlado y amigable, para que no se puedan expresar y salir afuera por otras puertas que no queremos. Por ejemplo, las somatizaciones. Empiezo con un tic, empiezo con ataques de pánico, con problemas de piel, es decir, con problemas de fatiga, es decir, que no salga por otras puertas la emoción que no queremos que salgan por ahí, ¿no? O que se transformen en depresión, en ansiedad, en agresividad, en intolerancia. Bueno, la idea justamente es poder ayudar a canalizar las emociones de una manera positiva. Y bueno, esto implica darle un ratito cada día. Como decíamos, la noche puede ser un momento bueno, sin estar excesivamente cansados o que me estoy durmiendo y escribiendo el diario emocional. No, en un momento, unos 15 minutos, donde yo pueda apartar para mí para hacer esto. Un balance que voy a hacer de mi día, de cosas positivas. Primero, que mi diario primero registre también las cosas positivas y que por último vea solo las negativas, porque
podemos tener la tendencia de registrar solo lo malo. Entonces, bueno, vamos a ver también las cuestiones positivas y anotar brevemente lo que consideremos relevante en este diario, donde va a primar siempre el cómo nos hemos sentido. No es tanto el objetivo solucionar pequeños problemas diarios del diario, como te podrás dar cuenta, ¿no? Sino que es mucho más el aprender a gestionar nuestras emociones desde un lugar mucho más complejo, donde lo que yo pretendo hacer es minimizar los conflictos y que se me presentan y que me generan problemas en mi vida cotidiana, ¿no? Percibir, mejorar la percepción que yo tengo de mis emociones, mejorar la percepción de cómo reacciono frente a las diferentes circunstancias, entenderme, poder leerme, ¿no? Y poder evolucionar en los aspectos que considero necesarios. Qué útil puede ser este diario también para los niños. Pensemos en el caso de niños que tenemos con conductas difíciles de manejar. Podríamos hacer un diario donde podamos incluir mucho más sencillo, pero este tipo de cuestiones, ¿no? Donde aparezcan caritas, por ejemplo, una carita verde sonriente para cuando lo logramos, el desplegar esa emoción como queríamos, una carita amarilla medio seria para cuando nos salió más o menos, y una roja con cara triste para cuando se me fue de las manos la emoción. Época de berrinches, pensemos, por ejemplo, o agresividad en los niños, o cosas así. Puede ser una ayuda de un modo mucho más simplificado y donde también podamos rescatar el adulto que lo hace junto con el niño, primero todo lo positivo, todo lo que el niño hizo bien, porque no es la idea darle por la cabeza con el diario, ¿no? En el sentido de estar marcándole todo lo que hizo mal, no. Primero todo lo positivo, qué bien cómo manejaste esto, qué bien que te salió tal cosa, y después, bueno, qué podríamos pensar sobre tal conducta de tal evento y qué fue lo que lo desplegó. Son temas que dan muchísimo para conversar. En otro momento podríamos dedicar una pestaña aparte para hablar de esto, de los niños y cómo los grandes podemos ayudar a gestionar las emociones. Por el día de hoy nos vamos a despedir, agradecerles por haber estado allí, por acompañar desde los diferentes lugares y bueno, invitarlos a seguir estando la próxima semana. Los controles estuvo Alfredo Pereira, mi nombre es Paula Fasari y nos encontramos entonces la semana próxima. Les mando un fuerte abrazo. Aquí finaliza una nueva edición de Al Diván, un espacio con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar.